Hola hermanos, buenos días. Muy bendecido día tengan todos ustedes en este día que Dios nos ha regalado. Vamos a compartirles el Evangelio del domingo 18 de abril, del tercer domingo de Pascua. Y empezamos con la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para gustar siempre del bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Creemos, Señor, que estás aquí presente. Aunque nuestros ojos no te vean, te siente nuestra fe. Aparta de nosotros los pensamientos extraños. Haz que comprendamos las verdades que en esta meditación quieres enseñarnos. Que nos decidamos a practicarlas. Tus siervos te escuchan. Habla, Señor, a nuestra alma. Santa María, medianera de todas las gracias, concédenos que escuchemos y sigamos la voz del Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo: El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato y a quien rechazaron en su presencia, cuando él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Bueno, a mí en lo particular esta lectura me gustó mucho porque dice que se le quedaban mirando a Pedro toda la multitud y todos los judíos, los que estaban ahí, los que entregaron a Jesús, ¿verdad? Pilatos, y porque había visto un milagro, vieron el milagro que cuando Pedro y Juan sanaron, ¿verdad? Al paralítico, y entonces les quedaban viendo admirados, ¿verdad? De lo que habían hecho, pero lo que me gusta que Pedro dice, no, ¿por qué se nos quedan mirando? O sea, nosotros no hicimos esto, o sea, no fue por nuestro propio mérito, sino que se le da todo el mérito a Dios. Dice Jesús, él lo hizo, él curó a este hombre, él paró a este hombre, no yo. O sea, es lo que me gusta, que él le da toda la gloria a Dios. Y le dicen, nosotros no hicimos esto, fue Jesús al que ustedes entregaron. Y también él aprovecha allí ese momento para hablarles, para predicarles a Jesús, a pesar de que ellos eran los que lo habían entregado, los que lo habían matado, ¿verdad? Y y es lo que digo yo, pues qué hermoso, ¿verdad? Que él no se vanagloria él mismo, él le da toda la honra a Dios. Y también dice acá, rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Y nosotros también, yo pensaba también, nosotros así también, cada vez que nosotros no cumplimos sus mandamientos, cada vez que pecamos, también nosotros lo matamos, también lo seguimos ahí crucificando, como estos hombres que lo entregaron a Pilato. También nosotros ahí con nuestros pecados, también cada vez que caemos en cualquier tipo de pecado, en el orgullo, también vanagloriarnos, también ahí estamos, también lo matamos ahí como ellos. También acá dice, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, pero
también nosotros así también a veces hacemos las cosas porque no sabemos, pero ahorita nosotros sí ya sabemos, ya los que andamos en las cosas de Dios ya entendemos un poquito y ya si hacemos lo que hacemos ya no es por ignorancia y aún así Dios nos perdona nuestros pecados como les dice a ellos, por lo tanto arrepiéntanse para que se les perdonen sus pecados. Y a ellos, a pesar de que ellos fueron los que entregaron a Jesús, pues Dios los perdona. Les dice, por eso Pedro primero les predica y luego les da esa gracia de que les dice, por lo tanto arrepiéntanse para que sean perdonados sus pecados. Y Dios perdona, o sea, Dios los perdonó porque aunque ellos fueron los que los entregaron, Dios perdona. Y así a nosotros también tiene que haber un sincero arrepentimiento para que Dios nos perdone nuestros pecados, porque a veces, aunque sí, a lo mejor en aquellos tiempos de Jesús sí estaban ignorantes unos, pero otros sí sabían. Entonces, aunque hubiera sido por ignorancia, como quiera, se tiene que ver un arrepentimiento del corazón para que sean perdonados nuestros pecados. Sí, sabemos que hay una ignorancia permisiva, como se dice. Yo estoy ignorante, bueno, yo no, pero otra cosa es no querer saber, es diferente a la ignorancia. Por ejemplo, si alguien muere ignorante porque nadie le habló, pero tampoco hay que ver, tampoco quiso saber. Entonces, a lo mejor, porque ahorita ya en la actualidad yo pienso que es más por las redes sociales, ya no podemos estar ignorantes, ya no hay con qué, ya no hay pretexto. Entonces, ese es el pecado que sabemos que no se perdona, ¿verdad? El no querer saber, el no aceptar las cosas que ya están a nuestro alcance, a nuestra vista, es un pecado muy grande. Entonces eso es lo que más Pedro les dice en ese momento, pues según ellos estaban ignorantes, pero aún así Dios cumplió llevó a cabo lo que iba a pasar con Jesús, ¿verdad? No le importó los pecados de la humanidad. O sea, Jesús cumplió la voluntad de su Padre, aunque fueran ignorantes. Por eso dice en la cruz, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces yo pienso que así nos dice a nosotros. Nos sigue perdonando como quiera. Y como quiera seguimos pecando, o sea, seguimos haciendo, y es lo que como tú dices, es algo que no se perdona porque nosotros ya sabemos, y aún así seguimos pecando. Pero aún así Él tiene misericordia de nosotros y sigue perdonándonos. Pero pues es algo muy... Es como dice en el catecismo, o sea, dice el catecismo, nosotros los que decimos creer en Cristo estamos peor que los judíos porque nosotros sí decimos y lo profesamos, que creemos en Cristo y ellos no creyeron en Cristo. Entonces nosotros tenemos mayor pecado que ellos. Ellos porque no le quisieron creer, pero apenas Cristo se estaba presentando, se estaba dando a conocer como el Hijo de Dios, el Mesías. Pero para nosotros después de tantos siglos y ya nos han presentado ese Cristo crucificado, resucitado, y nosotros decimos creer y ahí está ese gran pecado. Ese gran pecado. Y pues es algo que tiene mucha explicación, pero ¿qué decir de toda esta palabra? Compartir. Y compartir. Sí. Salmo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Escúchame cuando te invoco, Dios, defensor mío. Tú que en el aprieto me diste anchura. Ten piedad de mí y escucha mi oración. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. Hay muchos que dicen, ¿quién nos hará ver la dicha? Si la luz de tu rostro ha huido de nosotros. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro. En paz me acuesto y enseguida me duermo, porque tú solo, Señor, me haces vivir tranquilo. Haz brillar sobre nosotros el resplandor de tu rostro.
Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijitos míos, les he escrito esto para que no pequen, pero si uno peca, tenemos un defensor ante el Padre, Jesucristo, el justo. Él es la víctima por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Vean cómo sabemos que lo conocemos, si cumplimos sus mandatos. Si alguno dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandatos, ese es un mentiroso, y la verdad no está con él. En cambio, si uno guarda su palabra, el auténtico amor de Dios está en él. Y vean cómo conocemos que estamos en él. Si alguien dice, yo permanezco en él, debe portarse como él se portó. Bueno, como decía la hermana, ¿verdad? Que siempre pecamos, pero Dios siempre nos perdona. Él sabe que siempre vamos a pecar, porque la tentación siempre se va a poner contra nosotros, como con él también se puso, que le decía, bájate de la cruz, convierte las piedras en pan. Él sabía el momento de la tentación, cómo él podía caer en esa tentación, pero pues él era Dios y venía a salvarnos. Y dice, ¿quién los condenará? ¿Acaso el que murió por ustedes? Él es el que vino a traernos la salvación, no la condena, no la condenación. Por eso murió por nosotros en una cruz, para salvarnos de esa muerte eterna, de ese pecado. Y resucitó. Entonces, si nosotros morimos, como dice, que seamos como él, si nosotros morimos al pecado, también resucitaremos con él, porque él así lo ha dicho, y entonces nosotros creemos en su palabra. Y él está siempre, él se quedó con nosotros desde el principio, desde que instituyó la Eucaristía, se quedó, porque él sabía que lo íbamos a necesitar, él sabía, porque él se vino y se hizo hombre como nosotros para entendernos, porque él sabe todo lo que puede suceder con nosotros, y por eso vino a preparar todo, y sabe que podemos caer, y dejó la Eucaristía, porque sabe que la vamos a necesitar ese es el alimento para nuestra alma, para estar siempre Él nos va a proteger con su cuerpo, porque vamos a estar unidos a Él siempre si lo recibimos. Pero también dice, si cumplen mis mandamientos, así conocerán que somos hijos de Él. Y Él sabe que podemos caer, pero pues Él siempre está ahí para perdonarnos en el sacramento de la reconciliación. Ahí podemos ir cada vez que caigamos en un pecado a pedirle perdón, porque sabemos que no es el sacerdote el que está ahí para perdonarnos. Sabemos que es Dios a través del sacerdote. Y Él se queda en el sacrificio de la Eucaristía también, para ir ahí a darle gracias, a alabarlo, a darle gracias por todo lo que ha hecho en nosotros, por comprar nuestra vida con su sangre. El que guarda mis mandatos, después
de recibirlos, ese es el que me ama. Y nosotros tenemos, y en una parte dice, en una de la Biblia dice, si amamos al que no vemos, ¿cómo podemos decir que amamos? Si amamos al que vemos, si no amamos al que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos al que no vemos? Tenemos que ver a Dios en el prójimo. Y de ahí nos conocerá que somos hijos de Él, porque vivemos el amor, como Él nos dijo, ámense los unos a otros. Y pues en el servicio, ¿verdad? En el amor, porque si hacemos la voluntad de Dios y decimos que somos hijos de Él y cumplimos sus mandatos, eso ya nos va a ayudar a no ofender a los demás, al prójimo, al hermano, a crecer siempre en gracia, yendo cada vez que caigamos en pecado a la reconciliación para no alejarnos de Él, de su gracia. Porque Él no nos aleja, nosotros somos los que nos alejamos solos por el pecado, por caer en la tentación de pecar siempre y decir, no, Dios está conmigo, y pedirle siempre que no nos deje caer en la tentación como el Padre nuestro dice, ¿verdad? No nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Y es lo que yo les puedo compartir, si alguien más quiere. Sí. Aquí dice lo que tú decías hace rato, dice, el que dice yo lo conozco pero no cumple sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Es así que como nosotros que ya sabemos, andamos en sus cosas y ya un poquito leemos las escrituras, pero aún así no hacemos lo que Dios dice. O sea, no cumplimos los mandamientos y entonces sí, como dices tú, estamos peor que los judíos. Pero también dice aquí, mira, al principio, es que todo se complementa. Sí. Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen. Eso es lo ideal, no pecar. Pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo el justo. En estos momentos Jesucristo ya resucitó para la gloria del Padre, por la gloria del Padre. Ya resucitó y ahorita en este preciso momento está en el cielo con su cuerpo, con su así como resucitó sus huesos, su carne, está en el cielo intercediendo por nosotros porque todavía estamos pecando. Lo ideal sería no pecar, pero estamos en esta vida y tenemos esa tendencia a pecar por la concupiscencia dichosa, la inclinación al pecado. Pero precisamente está Jesucristo allá. Por eso no podemos decir que ya estamos salvados. Porque la salvación se gana cada día, porque cada día estamos pecando y hasta que Cristo venga en su segunda venida, Él va a salir como antes salían los sumos sacerdotes atrás de la cortina del templo. La cortina del templo es el cielo ahorita mismo y ahorita Él está allí. Bueno, es lo que yo puedo compartir. Quisiera hablar más. Sí, yo cuando leía esto, con esto de abogado, nosotros cuando hemos tenido algún problema legal, ¿verdad? O algo que no sabemos cómo resolverlo, pues inmediatamente voy a buscar un abogado. Digo, si así fuéramos siempre a acudir al Señor cuando estamos atorados en ese pecado, y es nuestro mejor abogado. Aquí dice, aboga por nosotros. Y la mejor parte donde nosotros vamos a ofrecer ese sacrificio ya incruento, que es sin sangre, porque Él derramó su sangre de una vez y para siempre, es en la Santa Eucaristía, donde ofrecemos el sacrificio incruento, ya sin sangre. Lo ofrecemos para que Él abogue por nosotros, por nuestros pecados. Y sabemos que el mandamiento más grande que dejó Él es el amor, porque Él es puro amor, es misericordia. A mí me gusta como la coronilla de la misericordia, ¿verdad? Que decimos por nuestros pecados y los del mundo entero. Y aquí lo está diciendo Juan, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los del mundo entero. Entonces que yo creo que a veces no alcanzamos a meditar esa palabra, que Él está siempre abogando, y muchos, como dices tú, Ana, estamos creyendo, ya estamos salvados, sí, yo ya. No, Él sigue abogando por nosotros porque el Padre no nos ha perdonado, no nos ha perdonado. Como en el Antiguo Testamento, como dices tú, el sacerdote salía y ya estaba perdonado. Él no ha salido, Él sigue ahí abogando por nosotros. Entonces yo pienso que es para que de veras
Ojalá que en todas las partes del mundo hubiera misa diaria y pudiéramos ir a misa diaria a ofrecer ese sacrificio, porque no hay más que hacer. Y ahorita Con ese seguimos amor. hablando en el Evangelio. Sí, seguimos más. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Señor Jesús, haz que comprendamos la Sagrada Escritura. Enciende nuestro corazón mientras nos hablas. Aleluya, aleluya. Razón no veía. Del Evangelio según San Lucas. Cuando los 2 discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Pues hay mucho que decir. Aquí abarca también la primera y la segunda. O sea, aquí empieza Jesús a mostrarse a sus apóstoles para que ellos creyeran en la resurrección. Y es que la resurrección es el corazón de nuestra fe, es lo que debemos de creer. Y yo veo, bueno, es que yo estaba igual. Porque yo no pensaba que yo iba a resucitar en el último día, sea al lugar que vaya. Todos vamos a resucitar en el último día. Cuando venga Jesús en la segunda venida, todos vamos a resucitar. En el juicio final, Jesús nos dirá: tú a la izquierda, tú a la derecha, pero todos vamos a resucitar finalmente, para la felicidad eterna o para la condenación eterna. Pero esto para los cristianos es el centro de nuestra fe, que vamos a resucitar así como Jesús, con carne y huesos. Y por eso Jesús se presentó varias veces ante ellos, porque ese es el centro de nuestra fe, y él quería que sus apóstoles y sus discípulos comprendieran esta resurrección. Por eso insistía tanto y les decía: tóquenme, no soy un fantasma, tengo carne y huesos. Los fantasmas no tienen carne y huesos. O sea, es como si fuera un espejismo nomás que ven. Y tampoco comen, por eso, y por eso les mostró esa prueba: a ver, denme de comer para que vean que no soy un fantasma. Ellos sabían de las escrituras y sabían que los fantasmas no comen, así como los ángeles no comen. En el libro de Tobías, ahí menciona al arcángel Rafael, que dice: y oíste como que comía, pero los ángeles no comen. Entonces Jesús les hace hincapié en esto para que, como una prueba de decir: denme de comer, mire, yo tengo carne y hueso, he resucitado efectivamente. Ok, entonces, al principio, bueno, cuando los discípulos regresan de Emaús, recordemos que este evangelio es continuación de cuando
Jesús va caminando con ellos y al partir el pan, bueno, ellos lo invitan a cenar y Jesús da la bendición y parte el pan, y al partir el pan los discípulos es cuando lo reconocen a Jesús y Jesús se desaparece de ellos. Entonces es allí cuando lo reconocen y como ya no está Jesús físicamente, bueno, resucitado, entonces es cuando empieza este evangelio de hoy y dice que se regresaron al sitio donde estaban los apóstoles, o sea, se regresaron a Jerusalén a contarles que Jesús había resucitado efectivamente. Ojalá que nosotros hagamos lo mismo que esos discípulos, pero primero que creamos en esa resurrección de Jesucristo para poder contarle a las maravillas al mundo entero, de sentirnos nosotros también resucitados en Cristo Jesús, porque eso es lo importante. Nadie da lo que no tiene. Tenemos que llenarnos del amor de Jesucristo para poder darlo a los demás. Si yo no me siento resucitada y yo no creo que Jesús resucitó, pues ¿qué voy a compartir? No puedo compartir nada, porque así estaba yo. Okay. Qué importante es saber lo de la Eucaristía, que allí Jesús se quiere hacer presente, quiere que allí nos abre más bien los ojos y nos abre también el entendimiento para poder reconocerlo. Y yo lo digo otra vez por mí, que yo no lo reconocía, pero es Jesús mismo quien ahora todo, en todo. Y ahora yo digo, ay, pues sí, o sea, es difícil cuando el sacerdote alza ese pedacito de pan. Bueno, todos vemos un pedazo de pan. Los discípulos también veían ese pedazo de pan que compartía Jesús. Sin embargo, ahí lo reconocieron. Entonces yo digo, ¿por qué se nos hace tan difícil creer? Bueno, porque nosotros nos dejamos guiar por lo que vemos, pero si pensamos en que Dios hizo todo lo que existe con la palabra, Dios llama a las cosas que no existen ahora, las llama a la existencia, y por su sola palabra Dios creó lo que vemos y lo que no vemos. Entonces, ¿por qué se me hace difícil a mí creer? Si Cristo dijo que esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, Él mismo lo dijo, ¿por qué se me hace entonces tan difícil creerle a Jesús? Cuando está la Eucaristía así, y Él dijo también, coman. Entonces debemos de comer el cuerpo de Cristo para que se nos abra el entendimiento y para poder comprender las Escrituras. Y esa es otra cosa que debemos de hacer, leer la palabra de Dios, porque dice aquí que Jesús les abrió el entendimiento y les explicaba lo que Moisés hablaba de Jesús, lo que los salmos hablaban de Jesús, lo que los profetas hablaban de Jesús, técnicamente lo que todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Entonces nosotros debemos de seguir esto mismo. Es como si a nosotros nos está diciendo nuevamente también lo mismo. Hay que aplicarlo a cada quien personal, ¿verdad? De decir, como dijo en el Evangelio según San Juan, le decía a los fariseos, ustedes escudriñan las Escrituras pensando que ahí encuentran la vida eterna, y efectivamente, pero aquí hablan de mí, pero sin embargo no quieren venir a mí. Entonces tenemos que saber si nos sentimos enamorados de Jesús o aunque no nos sintamos enamorados de Jesús, para enamorarnos de Jesús y creerle, tenemos que leer las Sagradas Escrituras, el Antiguo y el Nuevo, y los Salmos y todo. Y es de ese modo que nos va a abrir el entendimiento para poder comprenderlo. Y ya lo demás es de fortaleza. Dice un sacerdote que no hay mejor libro que hable del amor que este. Es una no carta hay de mejor, amor. es una carta de amor. Y yo digo, si nosotros cuando el novio nos escribió una notita de que te quiero, y hasta la guardábamos con la flor ahí seca, disecada, y la guardábamos y la volvíamos a leer para recordarnos que ese hombre nos amaba. Ahora que nos da la vida eterna, que aquí está su testamento, aquí está todo el amor, desde el principio hasta el fin, habla de él, de su resurrección, de por lo que nosotros vivimos. ¿Cómo no lo voy a leer? ¿Cómo no voy a hablar? Es Dios quien me habla, no es ni tú, es Dios quien me habla aquí. Entonces, ¿cómo no lo voy a ver aquí? Y obviamente haciendo la oración al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que nos hace aclamar, Abba, Padre, y es el que nos va a hacer reconocer y discernir qué me dice el Señor hoy a mí en esta palabra. Entonces, y siendo testigos del amor de Dios, como aquí dice, pues ya
vamos a hablar ahora sí. Sí, exactamente. Pero sí, o sea, qué difícil es reconocer a Jesús resucitado. Físicamente a ellos se les hacía muy difícil porque lo habían visto todo ensangrentado, Sí, todo maltratado sí, su sí, cuerpo y después verlo un cuerpo glorioso, un cuerpo ya, ay, es que sí es bien difícil porque Sí. si yo veo, por ejemplo, a una persona con que le den unos golpes fuertes, le dejan el ojo rojo, con unos golpes Sí. fuertes. Sí. Y lo morado se quita días Sí. después. Entonces, ¿cómo dejaron a Jesús? Y después, pues verlo allí sin golpes, sin nada, con un cuerpo glorioso, resplandeciente, Sí. desgarrado, pues sí es difícil. Y para aún así nosotros que tenía, también. y él seguía teniendo sus marcas de los clavos. Pero de su dejó costado, eso como marcas para que como creyéramos, muestra. sí, como muestra de que, miren, yo morí, pero ya resucité. Y nosotros así igual también, ¿verdad? Por ejemplo, cuando nos hacen la cesárea de nuestros Ajá. hijos, aquí está la prueba de que Aquí está tuve la a mi prueba. hijo, Sí. pero aquí sigue, pero Es la una veo, prueba de amor. y es una prueba de amor, y cuando la vemos, nos recordamos de ese momento que vino ese niño a nuestra vida. Sí. Entonces, así igual Jesús. Pues llenémonos de su amor, de su misericordia y hablemos de esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra propia resurrección, primero espiritual. Necesitamos sentirnos resucitados espiritualmente para poder resucitar a la vida nueva, a la salvación eterna. Y esa solamente nos la da Cristo Jesús. Solamente Y es que como tú dices, la fe viene por el oír y el Escuchar, oír y escuchar. el leer también de su palabra. Sí, claro. Sí, Y qué mejor que escucharlo a él. Sí. Así es. Pues esto. Pues es que si escuchamos a alguien hablar y ya nos vamos, como que va entrando esa palabra de Dios y es la que nos hace también buscar después, que nos dicen en tal cita bíblica y uno ya va como le entra la palabra de Dios, Sí. entonces ya después uno también quiere saber y buscar Sí. y para aprender más. Sí, también. Sí. Es que es una espada de doble filo, bien filudo el cuchillo, ahí está. Entra porque Entra porque y no por muy poquito que leamos y decimos es que no entendemos, pero con poquito que leamos, dice que la palabra, si uno la abre y lee poquito, ya no se va a volver a cerrar y sin que uno haya aprendido quede nada. vacía. Exacto. Cualquier cosita que leamos nos va a entrar en el corazón pidiéndole, como decíamos, la ayuda al Espíritu Santo, porque se escribió con el Espíritu. Entonces tiene que salir de igual manera, no como cualquier libro. No va a salir igual. Exactamente. Exactamente. Así es. Bueno, hermanos, hemos terminado de compartirles esta palabra tan hermosa de Dios. Yo los invito también que vayan a misa los domingos, si es posible, como dice la hermanita, diario. También nosotros tenemos que hacer también lo posible, también aquí cuando haya misa, asistir a la misa. Les pedimos que nos den un like para que otras personas les llegue también el evangelio, para que puedan ver y escuchar la palabra de Dios. Los invitamos que también se reúnan así como nosotros, entre amigas, entre hermanas en Cristo, para que también estudien la palabra. Y no somos teólogas tampoco, pero estamos intentando saber más, comprender la palabra de Dios, porque pues no es fácil tampoco, pero estamos intentando saberlo, aprender, vas a estar aprendiendo más la palabra de Dios. Y es maravilloso saber de eso. Sí. Nos llena de felicidad, de alegría, de gozo en el Señor. Y solamente así lo vamos a compartir. Sí. Bueno, nos vamos a despedir con la oración al Espíritu Santo. De la despedida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos Te damos gracias, gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, interpon tu valimiento para que todas nuestras intenciones, palabras y acciones de este día vayan dirigidas únicamente a mayor gloria de Dios. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo
Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Felices Pascuas. Felices Pascuas y hasta la próxima semana. Que tengan un maravilloso día.